tuvimos un momento en esta producción, un momento bonito. Mi querido amigo David dice que se acordó de su mamá, de doña Carmen, que descanse en paz. Porque ella, en lugar de ver las épocas de calor como un problema, los veía como una oportunidad. Ponía a congelar muchísimas bandejas y los vendía. Una mujer inteligente, una mujer verdaderamente inteligente. Querido Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Bien, buenas noches. Bien, con gusto de saludarte. Aquí nosotros sirviendo al imperio. Pienso que sí. Muy bien. Oye, mi querido amigo, a ver, mañana se reúne la Junta de Gobierno de Banco de México. Conoceremos la decisión de política monetaria el jueves. ¿Por dónde anda? Pues creo que está muy fácil. No van a mover la tasa, la van a dejar en el actual 11.25 y con posibilidades de llevársela así todo el año. Llegan a esta junta con un descenso de la inflación significativo, ya estamos en 5,48, con un precedente muy importante de que al fin, después de 10 incrementos consecutivos en que subió 5 puntos porcentuales su tasa la Reserva Federal, al fin ya no es un anuncio, es una realidad, interrumpió el ciclo alcista de tasa. Y eso creo que le da al Banco de México comodidad para mantener la actual postura monetaria. ¿A qué atribuirías? Porque hay quien dice, no, es que ya se está reflejando que no va a haber movimiento en la tasa por la depreciación que ha tenido el peso frente al dólar, porque insisto, pasó de 17.08 a 17.21, 22 hoy. Sí, si el tipo de cambio es un gran amortiguador y muy sensible a todo tipo de eventos que afectan el conjunto de información, incluidos los políticos. ¿Por qué llegó a 17? Pues por la excelente noticia de que Fitch Ratings nos ratificó el grado de inversión con perspectiva estable, en el escalón más bajo, pero grado de inversión. Bueno, ¿y por qué rebota ahora? Pues hay algunas cositas que nos están dando malas noticias muy en el margen, pero que impactan. A saber, pues este acuerdo que está por firmar el presidente con aranceles para la importación de maíz, que definitivamente puede o ya prácticamente va a dirigir a un panel y a A una ver, queja de yo Estados aquí le Unidos. tengo algunas consideraciones, porque a mí me parece más una jugada política que una jugada económica. Lo anuncia. Yo creo que el Ujú. mensaje era para los productores de Sinaloa, de Sonora, que están muy enojados y que sienten que el gobierno no les ha hecho caso. Hay que poner los hechos en perspectiva. No necesitamos maíz blanco, somos autosuficientes en maíz blanco. Es Entonces, totalmente cierto. se manda el otro mensaje. Y le vamos a cobrar arancel a con los que no tengamos acuerdo comercial. Lo difícil de un país como México es encontrar con quien no tenemos acuerdo comercial. Porque hay quien dice, no, Correcto. es que si nos mandan de Brasil, con Brasil tenemos un acuerdo de protección de inversiones. Es que de Argentina tenemos un acuerdo. Entonces, creo que es más una medida política, porque más no lo anuncia. Sí, o sea, anuncia que lo va a anunciar, no es un hecho. Y trata de mandar por el otro lado, al menos en mi lectura, trata de mandarle el mensaje a los Estados Unidos y a Canadá. Ustedes tranquilos, no sigamos. Dirían, y con este calor sí se antoja, sigamos chupando tranquilos con eso del maíz transgénico y no se preocupen, porque nada más es para nuestras tortillas, nada más es para nuestro nixtamal. Eso es nuestro problema. No le compramos, o se le compra muy poquito, maíz blanco a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, como yo lo veo como un movimiento político. Corrígeme si me equivoco. Lo Porque de es, eso va mi lo es. columna mañana. Ok, no, ese es el punto. El tipo de cambio es sensible a las señales políticas. Es la variable financiera más sensible a las señales políticas, como te digo. Para esto del maíz hay una fecha perentoria para el maíz amarillo, que es el 1 de enero del próximo año. Y eso sí preocupa y ahí ya se subió Canadá. Pero este tipo de jugar con las expectativas que lo hace mucho el actual Ejecutivo Federal, bueno, pues sí tiene un impacto en esta variable. Añade también que no hace mucho se anunciaba ya la práctica Práctica.
de la más alta calificación de seguridad aérea y surge, por ejemplo, esta noticia de dificultades en, en el sistema de navegación del aeropuerto de la Ciudad de México. Son pequeñas cosas, pero que en el margen sí afectan la percepción de riesgo. Yo creo, y he sido muy enfático contigo, en una tendencia clara de baja de la paridad cambiaria sostenida por las cuentas externas, pero va a haber esta volatilidad con rebotes. Ahora, ciertamente no es chamba del Banco de México defender la paridad cambiaria, no lo es desde 1995 y tiene con esta trayectoria que ha tenido el tipo de cambio, donde hasta las expectativas se han corregido a la baja para la paridad de cierre de año. Bueno, pues entonces yo creo que la tasa, cualquier volatilidad cambiaria no va a incidir en la decisión de tasa del Banco de México. Yo te diría que creo que estamos en un mundo no muy bueno con lo que está pasando con la volatilidad del tipo de cambio. En muy poco tiempo hemos pasado de niveles cercanos al 24 al 17. Eso es lo menos bueno. Porque hay quien dice, no, es que la fortaleza de un gobierno, esas son estas taras nacionales que todavía tenemos, es en el nivel de tipo de cambio. Pues que le digan al que recibe remesas, que le digan al que exporta que eso es muy bueno. Y luego dicen, no, es que ustedes los neoliberales quieren un tipo de 24. Pues si tú eres, o sea, y si tú eres exportador, pues te conviene un tipo, si recibes dinero, al que recibe remesas, hay que poner eso sobre la mesa. No es ni bueno ni intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo, pero estorba mucho, insisto, estas taras nacionales que tenemos, que se generaron por culpa de las devaluaciones de Echeverría y de López Portillo que las hacían en Semana Santa. Hasta hace no mucho tiempo el tipo de cambio cuando venía la Semana Santa se movía porque había quien seguía teniendo esa estúpida idea de que se iba a mover, pero era de otro México, de otro sistema cambiario, es más. Y eso Claro. como que no lo acabamos de superar porque en gran medida los políticos tienen mucho y mucho malo que decir al respecto porque les encanta hacer esa confusión. Es cierto. Te comento, de hecho, esta apreciación del peso ya parece tener incidencia en el consumo. Efectivamente, reduce el presupuesto de familias que para su consumo dependen de estas remesas y al disminuir el número de pesos que reciben, bueno, estamos detectando ya desaceleración del sector terciario. No nosotros, el INEGI, por Ajá, supuesto, ajá. que lleva el control de eso y las ventas mismas tiendas de la ANTAD, que en mayo crecieron apenas un poco más del 1%. Entonces sí hay un efecto Pero en a la los economía políticos real. les llena la boca decir el superpeso, el peso fortachón, patrañas. El nivel de tipo de cambio mejor es el estable. De acuerdo, porque la volatilidad es muy perniciosa, o daña a unos o daña a otros. Y la economía de México está muy bien diversificada en cuanto a una participación importante de su sector exportador, pero también con importaciones muy importantes de bienes intermedios y de capital. Entonces, lo que más convendría es ciertamente una paridad estable, pero al final el tipo de cambio es el precio de una mercancía que es el dólar, y lo cierto es que hoy por hoy en México hay sobreoferta de dólares por diversas fuentes. A ver, entonces tú dices que Banco de México no va, y dices que además está fácil, que no va a mover la tasa de referencia. ¿Y qué te parecería un Así es. apretoncito más? Porque yo sigo viendo muy alta la inflación. Innecesario. Luego discuto mucho con la gente de Banco de México Ya. que dicen que yo soy más Howich que ellos y que cualquier otro, que pues sí, pero yo le tengo pánico a la inflación. Creo que es lo peor que Eh, le puede pasar, no a la economía, porque luego decimos a la economía, no, a las familias, a las personas, al que trabaja. Ujú, ujú. Mira, apretar la política monetaria, innecesario e inconveniente. Innecesario porque todos los indicadores de crecimiento de precios van hacia abajo, van en la dirección correcta, no hay que inducir mayor velocidad. Inconveniente porque te comentaba yo, se están detectando señales de desaceleración económica. Tuvimos una excelente primera mitad del año,
con crecimientos bien interesantes. Hombre, agencias internacionales, Banco Mundial, revisando el crecimiento de México hacia el 2.8, el 2.6, hacia tasas bastante interesantes. Y sin embargo, los indicadores de coyuntura ya te empiezan a mostrar, como en la actividad industrial, como en las ventas de la ANTAD, una desaceleración. Desaceleración no es crecimiento negativo, es crecimiento menos rápido, pero si aprietas demasiado la tuerca, pues qué necesidad de inducir ahora sí un crecimiento negativo quizás en el tercer o cuarto trimestre de la economía. Yo creo que allí la actitud prudente, y es la que seguramente seguirá la Junta de Gobierno, es la de no subir la tasa definitivamente y, por cierto, tampoco bajarla en lo que resta de este año. Ah, no, a ver, tú que andas diciendo que eso es facilísimo de prever. Yo creo, salvo pues, los que les encanta hacerle al mago o al mago. Y salvo los necesitados de notoriedad, porque a lo mejor de chiquitos sus mamás no los abrazó suficiente, andan diciendo que no le entienden a los mensajes de política de Banco de México. Victoria Rodríguez ha sido particularmente clara, tanto en los comunicados como en sus apariciones públicas. La tasa se va a quedar alta un largo periodo. Y yo te diría, lo dije de broma, pero de broma y broma, pues la Fed le copió a Banco de México la decisión. Luego la vez que con eso que hay que seguirlos y que nos siguen, pues si fueras, ¿quién sigue a quién? La Fed, lo que decidió la reunión pasada. Y lo que dijo es como lo que había dicho antes el Banco de México. Sí, de acuerdo, de acuerdo. La estabilidad en la política monetaria es incluso más importante y más necesaria que la estabilidad en la paridad cambiaria. Y ahí yo creo que el timón está bien sujeto en México con la Junta de Gobierno y la Fed está haciendo lo propio. Un detalle con la Fed. Publicaron sus expectativas de tasa para fin de año y resultó desconcertante que prevén esas expectativas de los miembros del comité que decide esto en Estados Unidos, la posibilidad de incrementar hasta 2 veces en cuarto de punto antes de que finalice el año su tasa de referencia. Yo veo que la inflación está muy alta, tanto en México como en Estados Unidos. Querido amigo, siempre un placer platicar contigo. Que te vaya muy bien.